Eh, Primero que todo, buenas noches a todos. Bienvenidos a hoy, a esta clase de planeación y perspectiva. Ya estamos como redondeando algunos aspectos de las variables de los métodos de análisis y perspectiva que vamos a trabajar. La clase pasada pues abordamos la matriz IGO. Y la idea es que esta clase abordemos la matriz Micmac. ¿Tuvieron la oportunidad de revisar el video de Micmac o no? ¿Ya descargaron el software? ¿Ya han revisado Sí, varias profe, yo cosas? sí. Sí. Bueno, ¿quién más? Yo lo estoy tratando de Es un poco descargar ahorita, complicado profe, la descargar verdad, eso, porque profe. no he podido. Es un poco complicado ¿Verdad? descargar el software. No es complicado, es simplemente ingresar al link y darle Micmac y él descarga solito. Sí tiene que ser en un PC preferiblemente, porque pues trabaja mejor ahí. Chicos, pues mira, la idea básicamente es contarles a ustedes cómo funciona el Micmac. El Micmac es un modelo de análisis estructural que se utiliza en la prospectiva. ¿Con qué objetivo? Principalmente con el objetivo de identificar variables y sus relaciones indirectas. ¿Sí? Entonces, hay que mirar el grado de influencia directa, se llama MDI. Básicamente lo que vamos a revisar es, dentro de un pool de variables, cuál de esas variables son las más importantes o claves para uno tomar decisiones. El DOFA, la IGO y ahora el Micmac nos permiten identificar variables y de una u otra categorizarlas. Por eso es importante que ustedes entiendan la utilidad de estos modelos y estos métodos. El DOFA básicamente lo que tiene por objeto es la identificación de variables. El IGO y el Micmac, aparte de la identificación que se hace en el DOFA, lo que vamos a hacer es una priorización de variables. ¿Por qué? Resulta que cuando nosotros vamos a hacer análisis estructural o cuando nosotros vamos a hacer análisis prospectivo, es importante identificar cuáles son las variables de incidencia para nuestro análisis. Yo siempre les he dicho a ustedes que cuando vamos, por ejemplo, a hacer una proyección o un análisis prospectivo para una empresa, nosotros vamos a evaluar cada uno de los componentes que afectan a esa empresa, ¿sí? Entonces, y que afectan los objetivos que nosotros pretendemos alcanzar en una empresa o en una dependencia de la administración pública. Por eso es importante que nosotros abordemos un gran pool de variables. Ahora, el hecho de que nosotros identifiquemos las variables no significa que todas las variables tienen igual grado de importancia. ¿Y eso se obedece a qué? Pues a dos aspectos. A la importancia que pueda llegar a tener sobre los objetivos y a la gobernabilidad que nosotros podamos llegar a tener sobre ellos. ¿Qué significa gobernabilidad? Ya les expliqué. A el grado de influencia o de determinación o de control que nosotros podamos tener sobre las variables. Entonces, por ejemplo, si una de las variables identificadas en un análisis de una empresa es el comportamiento del consumidor, pues esa es una variable que no depende de nosotros, sino que es una variable aleatoria. Es una variable que depende del mercado, es una variable que depende de las tendencias, de las modas, etc. Y eso pues imposibilita un poco el control sobre esta variable y por eso las estrategias que se van a diseñar desde mi empresa van a ser con ese objetivo. Ustedes me dicen, profe, una vez yo identifico cuáles son las variables urgentes, ¿debo hacer algo más? Yo le decía, por ahora no. En esta parte en la que vamos al trabajo es la identificación y priorización de variables. La segunda parte del trabajo es la identificación de los actores, que ahí es donde vamos a identificar a través del MACTOR, ¿sí? Y finalmente el diseño de estrategias para la solución. Entonces, yo les voy a hablar un poquito acerca hoy del trabajo final. El trabajo final es hacer un análisis prospectivo y construir 3 escenarios, ¿sí? Con 3 estrategias, ¿sí? Con 3 tipos de estrategias mejor para eso, para llegar a esos escenarios. Por ejemplo, la idea es que nosotros, una vez identifiquemos un sector, yo les asigno un sector a cada grupo. Por ejemplo,
el sector educación, el sector salud, bueno, o una empresa determinada, ustedes van a hacer todo un análisis prospectivo. ¿Cómo va a ir ese análisis prospectivo o cómo va a estar ese trabajo final? Pues ustedes van a tener una introducción, van a tener unos objetivos y van a tener un cuerpo. Ese cuerpo del trabajo, pues básicamente va a estar confirmado por un contexto. Si yo les digo, hagan un análisis para Aviatur o para On Vacation, por ejemplo, ustedes van a generar un contexto. Y un contexto es ¿qué es un vacation? ¿Cuál es la misión de un vacation? ¿A qué se dedica? ¿En qué sector está ubicado? ¿En qué ciudades? ¿Qué actividades ejercen? ¿Cuál es su principal producto o servicio estrella? Etcétera. Esa es la contextualización de la empresa. Si yo voy a decir que ustedes van a trabajar un sector particular del sector público, por ejemplo, el sector económico, pues ustedes van a decir, si es el sector económico del Amazonas, van a decir a qué hace referencia el sector económico, cuáles son las principales actividades económicas en el departamento, cuáles son las que más generan ingresos, cuáles son las que más generan recaudo público, cuáles son, ¿sí? Y van a hacer una descripción, claramente va a ser el turismo, entonces cómo va a ser, qué tipo de turismo se está ofertando, bla, bla, y hacen una contextualización. ¿Por qué el turismo es importante? ¿Por qué yo digo que entre la actividad económica el turismo es importante? Entonces voy a bajar estadísticas que me contextualicen y demás. Una vez yo haga esa parte de contexto, ¿sí? Yo empiezo a hacer un análisis estructural prospectivo. Entonces yo empiezo a identificar mis objetivos, por ejemplo, es posicionar, ¿sí? La economía del departamento del Amazonas o diversificarla, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa diversificar? Que la economía del Amazonas no dependa tanto del turismo, sino que dependa de otras fuentes o de otras actividades. Porque cuando se depende mucho de algo, cuando ese algo se corta, pues se sufre. Nuestros abuelos nos decían, no coloquen todos los huevos en la misma cesta, porque ¿qué pasa si se cae la cesta? Parten todos. Se dañan Rompen todos todos. los huevos. Se rompen todos los huevos, exacto. Entonces yo lo que tengo que hacer básicamente es distribuir y eso se llama diversificar el riesgo, ¿sí? Nunca se puede eliminar el riesgo, yo puedo diversificar. Si estamos hablando, por ejemplo, en materia económica, pues yo digo la diversificación de la economía del departamento. Puede ser uno de los objetivos del sector económico. Ahora, ¿qué variables inciden en la diversificación? Entonces yo voy a empezar a tener en cuenta muchas variables, como por ejemplo, qué tipo de personas están haciendo turismo en el Amazonas, cuáles son el tipo de turismo que se ofrece en el Amazonas, cuál es la capacidad instalada en materia de hotel, en materia de infraestructura turística, cuáles son los atractivos turísticos, qué es un atractivo turístico. Entonces empiezo a hacer una definición de variables y una identificación de variables que lo puedo hacer a través de una matriz DOFA o una matriz PODA, ¿sí? Entonces, lo que yo genero en eso es la identificación por sector, en este caso, si lo vamos a hablar de sector, si lo vamos a hablar de una empresa como tal, pues una identificación de variables que vayan o que tengan algún tipo de relación, todavía no vamos a evaluar si la relación es leve o es fuerte, ¿sí? Con los objetivos determinados. Si estamos hablando de una empresa, por ejemplo, en Vacation, pues el objetivo fundamental de todas las empresas, ¿cuál es? Sin romantizar, pues, ¿qué busca un empresario cuando crea empresa? Ingresos. Ganar dinero. Tener utilidades, Ganancias. incrementar sus ingresos, sus ganancias, exacto. Entonces lo que vamos a buscar aquí cada vez ustedes es incrementar las ganancias. Entonces ustedes dicen, ¿cómo van a incrementar las ganancias las empresas? ¿Cómo se determinan las ganancias? Contadores, ¿cómo se determinan las utilidades operacionales de una empresa? ¿Cómo yo calculo las utilidades operacionales? Si no estoy mal, profe, creo que son los ingresos menos los gastos. Pero Ingresos pues dependiendo de la operacionales misma. menos costos operacionales, ¿cierto? Sí, señor. Sencillo. O sea, ingresos operacionales, o sea, los ingresos del ejercicio de la actividad, menos los costos en los que se incurre para generar esa actividad, ¿sí? Y ahí me dan las utilidades operacionales. ¿Cómo incrementaría yo los ingresos operacionales? La utilidad operacional.
Tenemos esa fórmula. Utilidad operacional es igual a ingresos menos costos operacionales. ¿Cómo incremento yo la utilidad operacional? Generando más ingresos. 1, generando más ingresos. O 2, analicen esa fórmula. ¿Cuál sería el segundo? Se las va a poner más fácil. Tengo ingresos de 200. Tengo costos de 100. ¿Cuál es mi utilidad? 100. 100. ¿Cómo incremento esa utilidad? Ya me dijo Elvis Mauricio, incrementando los ingresos. Es decir, que mis ingresos no sean 200 y no 250. ¿Sí? Entonces voy a Reducción tener... de costos. Gracias. Reducir costos. Las empresas tienen dos objetivos. Incrementar su volumen de ingresos o reducción de costos. Teniendo eso claro, mi objetivo principal se llama incrementar mis utilidades operacionales. ¿Cómo las incremento? O incrementando mis ingresos o reduciendo costos. Entonces, las variables que yo vaya a analizar dentro de cada empresa tienen que estar enfocadas a ese objetivo. Omar, cuéntame. Profe, qué pena, quería saber si estás proyectando algo, porque No, de momento no. Estamos conversando acerca del trabajo final, pero sí ya voy a proyectar, pero todavía no. ¿Listo? Bueno, en ese sentido, chicos, ese es el objetivo. Entonces, cuando ustedes van a hacer ese análisis, el primero que ustedes van a hacer es una DOFA, por ejemplo, de la compañía o del sector. Entonces, ustedes me hacen la contextualización de la empresa o del sector, tal cual como yo le he dicho. Entonces, si es un sector, pues me van a colocar el mapa del departamento del Amazonas, el por qué tal actividad es determinante en el mercado, por qué actividad en la economía. O si es el tema educativo, me van a decir, por ejemplo, cuál es el ranking, cuál es la calificación del sector educativo, cómo se están midiendo los indicadores, cómo se están generando, cuántos, etcétera, etcétera. Una contextualización de una situación real de lo que está pasando. Eso se llama un análisis presente. ¿Sí? Cuando yo les voy a decir a ustedes, eso es, hagan de cuenta que ustedes van a hacer una proyección para sus vidas. ¿Sí? Entonces yo le digo, venga Omar para acá, Danilo. ¿Usted qué quiere? Entonces Danilo me dice, mira, yo me proyecto como uno de los profesionales en contaduría, como uno de los contadores más promisorios de la región y me proyecto teniendo una generación de ingresos importante, teniendo casa, familia, beca, casa y carro. ¿Listo? Ese es como el objetivo. Entonces yo lo primero que le voy a decir es, venga, hagamos un análisis de lo que hay, hermano, porque es que yo no puedo soñar sin saber qué es lo que hay, si tengo las herramientas suficientes para llegar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir, ¿quién es Danilo? Entonces, Danilo es una persona de tantos años que tiene estas capacidades, que tiene estas cualidades, que se destaca por esto, que hace esto, que tiene esta fuente de ingresos, que tiene estos gastos, que tiene esto, que estudia y que hace eso. Ok, yo una vez identifico, yo digo cuáles son las variables de todas esas que estoy hablando, o sea, yo estoy haciendo una definición de todas las variables, que mayor incidencia tienen sobre lo que quiere Danilo, que es ser un contador reconocido. Entonces, por ejemplo, está la variable educación, está la variable especialización, está la variable etcétera, 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 capacidades, bla, bla, bla. Entonces, yo lo que empiezo es a definir variables. ¿Sí? Entonces, con un FODA, yo hago un FODA de Danilo o un DOFA, o yo hago un DOFA de una organización, o yo hago un DOFA de un sector. Ahí lo que hago es identificar oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas, ¿sí? Y eso me permite a mí hacer un análisis de la organización y hacer una identificación de variables, mínimo 20 variables. Posterior al FODA y a la identificación de variables, yo hago una matriz de importancia y gobernabilidad o una matriz IGO, que es una matriz que me permite a mí como experto calificar el nivel de importancia de cada una de esas variables con relación a los objetivos proyectados y determinar cuál es el nivel de gobernabilidad de esas variables. Ahora, ¿por qué? Porque es que eso me permitirá a mí priorizar unas variables sobre otras y diseñar unas estrategias específicas sobre las variables que tengan un mayor grado de incidencia. Por ejemplo,
Si en el objetivo fundamental de Danilo convertirse en un contador, ¿sí?, está el conseguir esposa, pero si a la hora de calificar yo miro que la importancia que tiene conseguir esposa sobre ser un contador no es tan relevante, entonces yo no voy a poner dentro de mis objetivos a corto plazo ni a mediano plazo conseguir esposa. ¿Sí me hago entender? O sea, es una variable que puede llegar a tener un grado de incidencia, pero no es una variable que tenga la incidencia significativa como para yo diseñar mis esfuerzos. Tengan en cuenta algo, en economía y en contaduría hay variables que son escasas. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos recursos escasos y queremos aprovecharlos, queremos maximizarlos. Nosotros no tenemos tiempo, nosotros no tenemos algunas herramientas suficientes, entonces lo que tenemos que hacer es priorizar. La priorización en economía, en finanzas y en todos los ámbitos es supremamente importante. Hagan de cuenta que ustedes son secretarios, por ejemplo, de Hacienda de un municipio o de un departamento. Ustedes lo primero que tienen que hacer es una identificación de variables, hacer una poda de su departamento, ¿sí? De un departamento específico, entonces, digamos el departamento de finanzas, el departamento de, bueno, hacer una poda y hacer una identificación de problemáticas. Y una vez la tengan, hacen una priorización y después de que ustedes hagan la priorización, diseñan unas estrategias para alcanzar unos objetivos, unos resultados. Eso es perspectiva, chicos, la construcción del futuro. Y es lo que yo estoy pretendiendo que ustedes hagan. Una vez ustedes hagan la matriz y hagan una identificación de cuáles son esas variables estratégicas, podemos hacer un MICMAC. Un MICMAC es un modelo, ¿sí?, de análisis de incidencia directa, ¿sí?, en el que ustedes también van a obtener un cuadrante muy similar al que determinamos en el IGO. Si ustedes hacen todo el paso a paso del trabajo, ustedes van a identificar un modelo muy similar. Y lo que vamos a hacer precisamente es identificar cuáles son esas variables que tienen una mayor incidencia para, o sea, reforzar el IGO para identificar esos aspectos, para diseñar esas estrategias. Yo no puedo decir, por ejemplo, si yo voy con un vacation y digo que una de las principales variables de incidencia es el clima, por ejemplo. Yo no puedo diseñar estrategias alrededor del clima. ¿Por qué? Porque es que el clima no lo controlo yo. Entonces, yo como empresa, como un vacation, no puedo desarrollar una estrategia con base en el clima. Yo puedo desarrollar estrategias con variables de las cuales yo tenga incidencia y por otro lado yo tenga o esas variables tengan un grado de importancia significativa con relación a los objetivos. ¿Listo? Entonces, la clase de hoy yo quería proponerles lo siguiente. No sé si me están escuchando ahí. Sí, señor, lo estamos escuchando. Bien. Buenas noches, profe. Hola, Juan. Básicamente lo que yo les quería proponer es que agilicemos eso. Yo sé que ustedes están viendo clases, ¿sí?, que pues ustedes también están ocupados con otras cosas, pero mi propuesta es que contando hoy nos queden 3 sábados más, 3 viernes más, 2 más, 3 con o sea, 2 adicionales. ¿Cuál es el objetivo, chicos? Pues este es un curso de corta duración, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir que sea un curso de corta duración? Pues que ya nosotros, pues es un curso de 48 horas, no es un curso de 64. Nosotros ya hemos visto un número de horas considerable y creo que nos hemos extendido más de lo normal en este curso. La idea es que nos falta, lo que vamos a hacer hoy, que es identificar y mirar muy bien el MICMAC, el manejo del MICMAC y para qué sirve y todo. Nos faltaría el MACTOR y nos faltaría ya el diseño de las estrategias, ¿sí?, que eso ya es un poco más adelante. Mi recomendación es que saquemos esto al 17. Teníamos unos parciales programados, no sé si ustedes se acuerdan. O ahí sí no me escucharon. Sí, señor. ¿Cierto que No teníamos me unos acuerdo. parciales programados? ¿No se acuerdan? Ah, bueno. Mi propuesta es que No. hagamos solo un parcial, no 3 como teníamos proyectado, y que sea el próximo viernes.
¿Listo? Y que hagan una entrega final para el 17 del trabajo que les estoy solicitando, con una socialización del mismo. No sé qué piensan. Profe, el trabajo, pues apenas me conecté, el trabajo, ¿usted cuándo lo va a dejar o qué? No, pues es que el trabajo está definido desde el primer día y les acabo de explicar qué debe tener. Si quiere ya Sí, sí, definimos, era en parejas, pero vea, sí. podemos hacerlo en grupos de 4. Sí, señor. Entonces, si quiere lo proyectamos de una vez. ¿Listo? Para que eso quede ok. Bueno, definamos primero lo del parcial. ¿Qué iría en el parcial? Todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, revisen todas las diapositivas. De las diapositivas sale el parcial, ¿listo? Sí, señor. Y lo vamos a hacer en parejitas. De una vez se las canto. Y va a ser el próximo viernes. ¿Vale? Ustedes me deben Ok. unos trabajos. ¿Sí? Ustedes me deben 2 trabajos. El IGO y el MIGMAC. ¿O me equivoco? Sí, señor. Habíamos quedado que era para hoy. Les doy plazo hasta el lunes. Profe, nosotros ya lo Señor. vimos. Ah, perfecto. Magnífico. ¿El MIGMAC también, Danilo? También, ayer enviamos el anterior y hoy enviamos el mismo. Listo. Sí, ya está en su correo, profe. El grupo de Listo. Omar, Juan, Leonardo y Mauricio. Perfecto. Magnífico. Los que no, les doy plazo hasta el lunes. Si ustedes de pronto con lo que miremos hoy encuentran que hay alguna falla, lo pueden corregir. ¿Listo? Listo, profe. Bien, sí, Para señor. De que. todas formas, ahí como, pues yo creo que en el correo quedó escrito si alguna sugerencia o algo, pues estamos atentos para que por allí mismo nos diga qué es lo que haya que corregir o mejorar. Listo. Listo. La idea es esa, chicos. Entonces tendríamos notas. Teníamos el parcial, tendríamos el trabajo final con sustentación y tendríamos todos los trabajos que ustedes me han ido presentando y ahí sacaríamos una sola nota. ¿Qué les parece? Yo por notas no me voy a complicar, ¿sí? A Sí, mí lo que señor. me interesa es que abordemos y que ustedes entiendan esa parte. Yo lo hago más por un requisito de la universidad. ¿Listo? Perfecto. Pongámosle un poquito de Sí, señor. empeño, que nos quede algo de este curso, que cada vez que nos hablen de perspectiva sepamos a qué se refiere, identifiquemos unas metodologías claras, identifiquemos la perspectiva de la construcción del futuro, cómo se construye el futuro a través de una identificación de variables, una priorización de variables y un diseño de estrategias. Eso es lo que hay que hacer. Yo quiero que ustedes se apersonen de eso, que ustedes lo tengan claro. Y el tema de las notas lo vamos a ir ajustando, por eso les pido que me envíen nuevamente correcciones, cuando eso normalmente no se hace, la nota es esa y ya, les digo está mal y ya, pero por mí no hay problema. ¿Listo? Entonces, para que miremos eso. Entonces, chicos, papel y lápiz. ¿Qué debe tener el trabajo? Vuelvo y repito. Portada, introducción, objetivos, cuerpo. ¿Qué debe tener el cuerpo del trabajo? Cuerpo y bibliografía. ¿Qué debe tener el cuerpo de trabajo? El cuerpo de trabajo debe tener un contexto, ¿sí? Ya sea de la organización o de la dependencia o del sector. ¿Listo? Debe tener una identificación de variables a través de una DOFA. Debe tener una priorización de variables a través de un IGO y un MIGMAC. Debe tener una identificación de actores a través de un MACTOR y debe tener el diseño de unas estrategias para la construcción de 3 futuros. ¿Listo? Entonces, yo diseño las estrategias y finalmente digo, ese futuro es plausible en la medida, si se cumple esto, esto y esto, vamos a tener una Leticia con un portafolio económico diversificado. Vamos a tener un vacation como la principal empresa turística en el país. Eso. Ahora, si no se cumplen, pues vamos a tener unas mejoras considerables en esto, pero vamos a tener retraso en esto. Y ahora, en el peor de los escenarios, si eso no se cumple, vamos a tener esto. Entonces van a plantear 3 tipos de escenarios. Ese es el trabajo final
rematamos con una bibliografía y eso es lo que yo pretendo que ustedes trabajen en prospectiva. ¿Listo, chicos? Esto quedó grabado. Para que ustedes lo revisen, ¿vale? ¿Claro hasta ahí? ¿O no? Sí, señor. Me alegra. Ahora sí voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si la están viendo. Sé que es un poco difícil, que les va a llegar retrasado, pero este video sí lo pienso descargar para subírselos para que ustedes lo tengan y lo consulten. ¿Listo? Vale. Listo, profe. Bueno, entonces mira, básicamente lo que vamos a mirar hoy es el análisis estructural o el método Mi'kmaq. Pues básicamente el Mi'kmaq lo que busca es hacer un análisis de las variables, tiene como objetivo la identificación de esas variables y una revisión sobre influencias directas y cuáles son el grado de dependencia de estas variables. Básicamente lo que hacemos es un análisis en el que pues está compuesto por expertos, en este caso los principales expertos son ustedes. Entonces lo que ustedes van a hacer es, de acuerdo a su conocimiento y experiencia, la identificación y priorización de variables. Tiene 3 fases. Fase 1, que es el enlistamiento de variables. Fase 2, que es la revisión de las relaciones entre variables a través de una matriz de influencia directa. Y la fase 3, que es la revisión de las variables claves que arroja el Mi'kmaq como resultado. Les decía a ustedes que es fácil descargarlo, entonces al finalizar en la diapositiva 5 hay un link que los va a arrojar a este punto, que es un portal que se llama es.laprospective. Ahí vamos a buscar donde diga Mi'kmaq. Ojo que la otra semana vamos a ver Mactor, entonces ahí lo pueden descargar en el mismo enlace, pero no Mi'kmaq, sino Mactor. Le van a dar clic ahí donde está encima de la calculadora y él esperan unos minutos y él les descarga un archivo comprimido. ¿Listo? Él se les demora un poquito y les descarga ese archivo, dependiendo de la calidad de internet que tengan. No es muy pesado. Si quieren, se lo pueden compartir entre ustedes. ¿Listo? Una vez descargue el archivo, le dan doble clic encima y les va a abrir un instalador. Usted le dan instalar y seguir. En este caso, pues a mí no me aparece porque ya lo tengo instalado, entonces no lo voy a instalar de nuevo. Una vez ustedes terminen, le dan seguir, seguir, seguir. Una vez ustedes terminen en el escritorio, él les crea un enlace directo. Ese enlace directo se llama Mi'kmaq, que es una calculadora. Usted lo van a tener en el escritorio de su computadora y lo van a abrir. Le van a dar doble clic y después le van a dar clic en donde dice Access to the Software Mi'kmaq. ¿Sí? Ok, y ya. Entran en el programa. ¿Hasta ahí dudas? No sé. Hasta ahí todo fácil, ¿sí o no? Profesor, como usted nos va a enviar el video, entonces, Ujú. porque a mí entonces Yo ahí lo nos vamos a guiar Le con voy a el video. enviar el link de donde lo voy a Exacto. colgar. Ajá. Entonces, estoy haciendo todo aquí en la pantalla para que quede claro. ¿Listo? Para que quede en el video. ¿Listo? Bueno. Lo otro que Gracias. vamos a hacer es, una vez nosotros abrimos, como les acabé de mostrar, vamos a abrir un documento nuevo. Ese documento nuevo lo vamos a encontrar en la parte superior izquierda, debajo de File, vamos a encontrar un documento blanco que se llama New. Entonces le vamos a dar clic ahí y vamos a darle un nombre al proyecto. Entonces, si el proyecto es análisis de tal, de perspectiva tal, entonces aquí, por ejemplo, le podemos dar ejemplo 1, ustedes le van a dar el nombre que ustedes quieran y le vamos a dar OK. Eso me permite crear un proyecto. Ustedes lo pueden guardar en cualquier momento. Aquí en la parte superior izquierda donde dice Save, guardar, donde está el disquete, lo guardan y lo guardan en donde ustedes quieran. Una vez nosotros tengamos esto, pues lo primero que vamos a hacer es la entrada de datos. Vamos a darle acá donde dice Data Entry y vamos a dar en variables. Cuando nosotros le damos en variables, me va a aparecer esta matriz.
ustedes a la hora de la identificación de variables van a tener en cuenta 3 aspectos importantes. La primera es que cada variable va a tener un nombre largo. Entonces, por ejemplo, si la identificación de la variable se llama precios del consumidor o precios finales del producto, ese se podía ser, por ejemplo, la variable larga. Entonces yo le voy a dar aquí, primero, le voy a dar en añadir para que él me añada una variable y dice long label, o sea, nombre largo. Entonces yo le puedo dar precios del producto final, ¿sí? Donde dice short label, yo le puedo dar precio producto final, PPF. Es como el nombre corto que yo le voy a asignar a eso. Y en la descripción yo ya describo a qué me refiero con esa variable. Entonces yo digo, es el precio, estamos hablando, digamos, de un vacation, es el precio de los servicios o paquetes ofrecidos por las diferentes empresas de turismo. ¿Sí? Entonces, hago una descripción de la variable y después le doy OK. Ahora vamos a añadir otra. Entonces, por ejemplo, hablamos del precio del producto. Vamos a mirar, por ejemplo, atractivos turísticos, que puede ser otra variable. Atractivos turísticos. Entonces lo que voy a hacer es un nombre pequeño donde yo le diga atractivos turísticos, podemos generarlo en ATRT, digamos, y vamos a hacer una descripción. Cuando yo hablo de atractivos turísticos me refiero a los diferentes sitios turísticos con los que dispone el departamento del Amazonas y que pueden ser explotados por un operador como es el caso de On Vacation. ¿Listo? Entonces, eso es la descripción. ¿Hasta ahí tienen dudas cuando yo digo nombre corto, nombre largo y descripción? ¿O ninguna? Profe, en el tema no van a, no es necesario. Usted puede definir un tema, sí, lo puede hacer, pero no es necesario. En el tema usted puede, por ejemplo, aquí le voy a dar editar, entonces me aparece el tema, entonces yo puedo incluir un tema. Entonces digamos que yo voy a incluir esto de los precios, estamos hablando de un tema grande que se llame competencia, ¿sí? Entonces lo añado y lo selecciono. Aquí en atractivos turísticos podemos hablar de insumos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es un tema? Son grupos grandes que me permiten agremiar estos. Por ejemplo, si yo aquí hablo de atractivos turísticos, aquí hablamos, por ejemplo, una tercera variable que se llama infraestructura turística del departamento. ¿Sí? En nombre corta, yo puedo colocarle infraestructura turística departamental y aquí puedo decir que también hace parte de los insumos. Y aquí en la descripción puedo decir que hace referencia, por ejemplo, a la diferente infraestructura turística con la que dispone el departamento para la realización de actividades relacionadas con el ecoturismo. ¿Sí? Y le hago y así como estoy haciendo, ingresando nombre largo, nombre corto, descripción y un tema que es el que me va a agremiar todo esto. Entonces, por ejemplo, si son 20 variables, yo puedo construir 5 temas o 4 temas. ¿Listo? Así yo tengo que ingresar aquí en añadir
20 variables, que son las que ustedes identificaron a través de la DOFA. Entonces, otra puede ser, digamos, hablamos de atractivo, hablamos de precios del producto, entonces podemos hablar, por ejemplo, de pandemia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de pandemia, vamos a escribirle COVID, digamos. Entonces, aquí podemos hacer la descripción, se hace referencia a la situación sanitaria que se generó como consecuencia del COVID-19 a nivel mundial y que restringió los viajes con vocación turística y las aglomeraciones. Aquí hago la descripción de la variable y vuelvo y le doy. Asimismo, aquí no voy a hacerlas todas, entonces aquí podemos hablar de un tema, podemos añadir un nuevo tema que se llame indirectos, por ejemplo, o sea, hablando de aspectos que no tengo control, indirectos, y le doy a añadir para que quede ahí, le doy OK. Listo, aquí voy a crear 20 variables, ¿listo? Entonces la idea es que ustedes añadan 20 variables, ¿sí? Nombre largo, nombre corto, descripción, ¿listo? Y así sucesivamente, 20 variables. Y después de que ustedes les aparezcan acá, le van a dar close. ¿Qué pasa? Estas variables yo las puedo exportar. Entonces, para que me quede más bonito en el trabajo y haga una identificación de variables, entonces yo llego y le doy aquí, mira, donde dice esta parte de abajo, dice Export to Word. Entonces, le voy a dar exportar a Word y él automáticamente me va a abrir una hoja de Word, mírala aquí, con las variables, ¿sí? Las variables, el nombre largo, el nombre corto, la descripción y el tema. Esto que me permite a mí, pues tener ya una tablita, ¿sí? De variables con todo esto mucho más completa dentro de mi trabajo. Entonces, lo que usted va a descripción de variables, prun, me montan el FODA y me van a pasar esas variables del FODA ya escritas y me van a mostrar esta tabla. ¿Listo? Bueno, no la voy a guardar, ustedes la guardan y la pegan en su trabajo. Una vez hagamos esta definición de variables, nos vamos a ir acá en variables, en data entry, vamos a ir a hacer una MDI, que por sus siglas se llama una matriz de influencia indirecta. Entonces, esta matriz matriz directa de influencias, lo que vamos a darle doble clic y esto me lo vamos a dar un espacio grande. Me permitirá, aquí me aparece 5 por 5 porque solo ingresé 5 variables, pero en el caso ustedes tienen que darle una matriz de 20 por 20. ¿Listo? ¿Qué le van a hacer aquí? Ustedes van a hacer una calificación, de acuerdo a ustedes, sobre la influencia. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar cuál es el grado de influencia de la variable 1 con la variable 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Yo qué puede dar? Pues nada. ¿Sí? ¿A qué voy con eso? Pues que cada vez que yo compare 1 con 1, o 2 con 2, o 3 con 3, o 4 con 4, va a ir 0. Es decir, que esta diagonal siempre va a estar en 0. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, chicos? De pronto no están viendo en tiempo real, pero pues va a quedar en el video. ¿Tienen dudas de pronto ahí, chicos? Ahí se está viendo bien, profe. Ok, bien. Entonces lo que vamos a ver acá es, vea, vamos a calificar así, de forma vertical, no en forma horizontal, sino en forma vertical. Entonces, ¿cuál es el nivel de influencia? Y aquí tenemos unos rangos de influencia. Dice, rango de influencia que va de 0 a 3, ¿sí? Con la posibilidad de identificar potenciales influencias. ¿Qué significa posibilidad? Que vamos a tener una P
en donde nosotros dijimos potencial influencia. ¿Qué significa que cuando yo coloque P? Que no tiene influencia, pero que probablemente a futuro puede llegar a tener influencia. ¿Listo? Cuando nosotros coloquemos una P es por eso. Entonces, 0 es que no hay ningún tipo de influencia. 1 es que la influencia es débil. 2 es que la influencia es moderada. Y 3 es que la influencia es fuerte. Cuando yo hago esa 1 con 2, es decir, esta 1, cuando yo miro 1, me voy a mirar a las variables y la variable se llama 1, precios del producto, 2, atractivos turísticos, 3, infraestructura. Cuando yo tengo ese listado, me voy acá a la matriz de influencia directa, dice 1 con 2. ¿Qué influencia tienen los precios de producto final con los atractivos turísticos? ¿Sí? Digamos que ninguna. Entonces, si yo digo que ninguna, 0. Si yo digo que es débil, 1. Entonces, le voy dando un valor. Digamos que sea 1. ¿Qué tipo de influencia tiene el precio de los productos con la infraestructura? Entonces, digamos que es fuerte, 3. ¿Qué tipo de influencia tiene con el COVID? Digamos que ninguna, pero que a futuro puede llegar a tener. Entonces, es una potencial influencia, digámosle que P. Y, por ejemplo, acá con esta otra, digámosle que 1. Así sucesivamente. Ahora, una vez calificado el 1 con las 20 variables, me voy con la 2. ¿Cuál es el nivel de influencia del atractivo con esto? Entonces, ya no es de este con este, sino cuál es la influencia al revés. ¿Sí? Entonces yo le puedo dar, por ejemplo, 1, 2 con 2, pues aquí va a ser 0. Acuérdense que la diagonal siempre va a ser 0. Cada vez que yo califico el mismo con el mismo va a ir 0. 2 con 3, digamos que sea 3. Aquí digamos que sea 1. O sea, estoy diciendo digamos, pero eso es un criterio que ustedes van a tener. Ustedes y nada más que ustedes. ¿Listo? Entonces, no es que me van a decir, ay, digámosle aquí, coloquemos valores al azar. No. Eso se hace teniendo en cuenta realmente el criterio del investigador, de la persona que lo esté haciendo. Entonces, acá, por tema de ejemplo, pues lo estoy haciendo así, pero ya le expliqué por qué es influencia. Entonces, 1, digamos que aquí 3, aquí este es 0, este es 1, y aquí digamos que es 1. Este es 3, no 30. 4, digamos que 1, 2, 1 también, 2, aquí es 4 con 4 va a ir 0, mire, toda esta diagonal tiene que ir 0, y 4 con 5, digamos que 1. Después aquí vamos a colocar 3, vamos a colocar 1, vamos a colocar 2, vamos a colocar 1, y esta diagonal debe ir 0. Cuando yo ya dirigencie los 20 hacia abajo, que se llama la matriz de influencia directa, me voy a visualizar los resultados e interpretarlos. ¿Listo? Y aquí, necesariamente, pues me tendré que ir a esta que se llama el listado de variables, regalar un segundito, visualización de resultados, el cálculo de matriz de influencia directa, y dentro de ese cálculo de matriz voy a darle aquí, donde dice gráfico, direct graph. Le doy doble clic y él me va a arrojar, regálame un segundito, él no guardó. No guardó el ejercicio que hicimos ahorita. Vamos a hacerlo otra vez. 1, 3, 1, 0, 3, 1, 2, 1. Le faltó dar OK, profesor. No guardó. Sí, por eso no guardó. Ajá. Me salí y no guardó. 3 con 3, 4, 1 y aquí 3. Exacto. Faltó dar OK. Gracias, Danilo. Estar pendiente. ¿Sí? 1, 2, 3. Y ahí sí le doy OK. Cuando le doy OK ya me da el gráfico. Entonces automáticamente yo vengo acá ahora sí y voy a dar matriz de influencia directa, y ahí el gráfico. Míralo. Mapa directo. Entonces aquí él me va a identificar 4 ejes. ¿Sí?
Esto se llama un gráfico de influencia directa o dependencia. Yo les decía, todo lo que se ubique en este cuadrante de acá, mírelo, este de acá, el superior derecho, es el que me va a tener un mayor grado de influencia. En este caso son 5 variables, pero ustedes pueden tener 20 variables, o sea que aquí yo solamente tengo una variable, que es de influencia directa, que es la variable objetivo, mi variable clave. Pero ustedes aquí pueden tener 5, 6 o 7. ¿Qué hago? Esto también lo puedo exportar a Word, mírenlo. Lo voy a exportar a Word y aquí me va a abrir un archivo en Word, mírenlo, donde va a tener el gráfico. Entonces, esto es súper fácil. Ahora, si tengo muchas variables, yo les decía a ustedes en el ejemplo, trazo una línea, ¿sí? Una diagonal que vaya de esta esquina hasta esta esquina. Y las variables que estén más cercas, próximas, trazando paralelas a esta, son las variables de mayor influencia. ¿Listo? No significa que si está por aquí va a estar más próxima, ¿no? Porque si la variable está aquí, por ejemplo, y está más cerca a la paralela de esta diagonal, pues esa variable va a tener una mayor importancia que esta. Selecciono por lo menos 5 variables estratégicas. Y esas terminarán siendo mis variables dentro del micmac de variables con mayor incidencia. ¿Hasta ahí dudas? Para Danilo, que ya habían hecho el trabajo, ¿sí lo hicieron de esa forma? ¿Sí identificaron las variables de esa forma? Hola. Chicos. Lo estamos escuchando, profe. Ah, pues como no dicen nada, listo. ¿Tienen dudas hasta ahí? ¿O no? Pues, profe, cuando iremos alimentando el programa, pues ahí van a aparecer las dudas. Listo. Bueno, importante, háganse al programa. Si no lo pueden descargar, ya saben que Danilo lo tiene, que el grupo Danilo lo tiene, que se los pase en una memoria o algo. Ya me pongo a subir esta clase, la grabación, para que ustedes tengan esta clase. El lunes, más tardar el martes, les estaré compartiendo el video del Mactor. El Mactor es muy similar a esto. Si ustedes manejan Micmac, manejan Mactor, pero es una identificación ya no de variables, sino de actores. ¿Listo? Danilo, cuéntame. Profe, yo sí tengo no sé si las variables van a ser las mismas desde que las creemos, o sea, cuando hagamos el DOFA, creamos las variables, esas mismas se aplican para LIGO Sí, y para para LIGO y para este, sí, para que tengamos la misma definición de variables. En el trabajo final, ¿no? Sí, porque como hemos trabajado con diferentes ejemplos de, digamos, de sectores, primera educación. Ajá. En este caso, trabajen con el mismo ejemplo que venimos, ¿listo? Listo, profesor. Muchas gracias. Listo, exacto. Ya para sus trabajos, entonces le voy a hacer una asignación. Entonces, háganme un favor. Ahorita por el grupo me van enviando el nombre de grupos de 4 personas que van a hacer el trabajo final. Ya no van a ser 2, sino 4. ¿Listo? Entonces me envían y a cada grupo yo les voy a asignar una organización o un sector. Y desde ya se ponen a hacer el trabajo final. ¿Listo? Listo. El parcial de la próxima semana va a ser un parcial muy práctico. Es decir, que van a tener que hacer DOFAs, que van a tener IGOs, que van a tener que Micmac. ¿Listo, chicos? Y también va a haber preguntas teóricas. Entonces, revisen las diapositivas. Que no sean muchas variables. No. El trabajo final sí van a ir 20. Este otro no. ¿Listo? Porque pues es mucho más rápido para que ustedes me lo entreguen el mismo día. Chicos, entonces voy a dejar de compartir, voy a parar la grabación. Nos vemos yo.